Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de reconocimiento de responsabilidad social en Aragón, en la que se pone en valor la labor de las organizaciones con el sello RSA, socialmente responsables. Enhorabuena a todas ellas y especialmente a las que han dado un paso más allá en la responsabilidad social, autónomos, autónomas, empresas y entidades que han apostado por la conciliación, por el voluntariado, por la igualdad y por la difusión de la cultura en Aragón y están comprometidas además con los ODS que hoy recogen el sello RSA+. Y como plato fuerte vamos a premiar 5 buenas prácticas en las 4 categorías: autónomos, autónomas, pymes, grandes empresas y entidades no lucrativas, así como la categoría de ODS. Para la ponencia de honor contaremos con Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente de Naturgy, que nos ilustrará con su conferencia la oportunidad de la sostenibilidad estratégica para las empresas. Pero antes de nada, les invitamos a ver un pequeño vídeo del plan RSA para conocer más en profundidad en qué consiste este plan. Una organización sostenible es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra, de forma voluntaria, iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. El Gobierno de Aragón, conjuntamente con los agentes sociales, fomenta la responsabilidad social, impulsando su implantación en autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo. El plan acompaña en un proceso guiado desde el inicio con la difusión y sensibilización, el diagnóstico de la gestión, pasando por el compromiso con el código ético e informe técnico y la exposición pública hasta la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable. Con el premio a las buenas prácticas se reconoce a las organizaciones referentes y que hacen un efecto demostración de Aragón hacia el mundo. Además, con el sello RSA+ se da un salto hacia adelante en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la igualdad entre todas las personas, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación, la implicación con el voluntariado corporativo y la colaboración estable con ONGs, y la promoción de la cultura en Aragón, impulsando la relación de la empresa con su entorno más cercano. Aragón se compromete con la sostenibilidad a través de la implantación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad, con una gestión sostenible de los recursos naturales, con un proceso económico, social y tecnológico sostenible, con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es el objetivo desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor. En nuestra comunidad podemos estar orgullosos del compromiso de nuestras empresas e instituciones. Hoy hacemos entrega nada más y nada menos que de 1.288 de esos sellos RSA, de los cuales 191 son RSA+. A todas ellas, enhorabuena por esta labor y por hacer de Aragón una región referente en lo que refiere a la responsabilidad social. Y ahora sí, como anunciaba hace unos instantes, a continuación tenemos el honor de contar con nosotros hoy aquí con Nieves Cifuentes. Ella es responsable corporativa de Medio Ambiente de Naturgy, con más de 27 años de trayectoria en el sector energético y con una amplia experiencia en el área de medio ambiente y sostenibilidad
y está considerada entre las 25 personas más influyentes en ese sector, en el de la sostenibilidad, según la revista española Mercados. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ingeniería y Gestión Ambiental, y muchas otras cosas más, un largo currículum, ha recibido algunos reconocimientos tan relevantes como el Premio 2022 como miembro de honor del Club EOI, la Escuela de Negocios de España, o el primer Premio Innovatio 2009. Miembro también de la Asociación AEMENER, donde coordinó la línea de educación GECOM y del Club EOI. Nieves Cifuentes será, pues, quien imparta esta conferencia inaugural, esta conferencia de honor, la oportunidad de la sostenibilidad estratégica para las empresas. Nieves tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y a todas. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí hoy con vosotros dando esta charla y reflexionando un poco sobre cómo la sostenibilidad se ha convertido en una oportunidad estratégica para las compañías. Y es que vivimos una nueva normalidad. Si analizamos las conclusiones del foro de Davos, sabéis que el foro de Davos es un foro en el cual se reúnen los líderes políticos y los líderes empresariales una vez al año para identificar cuáles son los riesgos globales que pueden afectar a la economía. Y hacen generalmente un top 10 de riesgos. Pues en el top 10 de riesgos globales por severidad, si os dais cuenta, los 8 primeros, que están en verde y en rojo, tienen que ver con el medio ambiente y tienen que ver con lo social. En primer lugar, tenemos el fallo en la acción climática. En segundo lugar, los eventos meteorológicos extremos que ya está produciendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis de cohesión social, la crisis también de subsistencia, la pobreza que acecha a grandes partes del planeta. Por tanto, estamos en un momento en el cual tenemos muchos riesgos a nivel planetario, riesgos que también están afectando a la economía, y esto lo están diciendo los líderes empresariales, los líderes económicos de las mayores economías del mundo. Pero es que además el nivel de complejidad es muy elevado porque todos estos riesgos están absolutamente interconectados. Estamos viendo que el cambio climático está produciendo ya sequías, está generando inundaciones, incendios, que hace que las cosechas se pierdan. Esto genera crisis de alimentación, genera crisis de hambruna, genera migraciones. Estas migraciones al final provocan también pobreza, provocan desigualdad, hace que haya muchas más movilizaciones sociales, afectan también a las propias instalaciones industriales, hacen que las roturas de stock, las rupturas de las cadenas de suministro se rompan, y al final todo esto, toda esta concatenación de riesgos hace que la economía vaya peor y que haya un impacto negativo muy relevante para las empresas. Desde el COVID también hemos visto cómo las expectativas sociales han cambiado muchísimo. Aquí podéis ver los resultados de un estudio hecho en el año 2022 sobre cómo los clientes, cómo la ciudadanía percibe la sostenibilidad, ¿no? Y percibe las empresas en relación a la sostenibilidad. El 65% de los millennials boicotearían una marca que no comparten su posición ante un problema social. El 83% piden a las empresas y piden a las marcas que se alineen con sus valores. El 60% de los empleados aprueba que sus líderes se posicionen ante problemas sociales. El 73% de los millennials esperan además que sus empresas, que sus compañías se posicionen en temas que sean importantes para el país. El 68% dejarían su trabajo por desacuerdos en temas sociales, en temas de posicionamiento, en temas culturales de su compañía. Y el 66% de los consumidores dicen que quieren que sus marcas se posicionen en temas sociales.
Por tanto, lo que nos están pidiendo nuestros clientes, lo que nos están pidiendo los ciudadanos es que las empresas tengamos un rol mucho más activo en la sostenibilidad, que empecemos a ser parte de la solución, no solamente parte del problema. Si hablamos de crisis, veíamos que el primer riesgo que identificaba el Foro de Davos era la inacción climática. La crisis climática ya está aquí. Creo que todos somos muy conscientes de sus efectos. Lo hemos visto este verano, lo habéis sufrido aquí en Aragón con incendios de una magnitud nunca vista. Nos lo están diciendo los científicos. La temperatura del planeta está ya 1,1 grados por encima de la temperatura que había en la situación previa a la revolución industrial, en el año 1900, que es el año que se suele tomar como año base. Podéis ver que España no es ajena a esta situación y, de hecho, es uno de los países que se va a ver más afectado por estos efectos del cambio climático. En esta gráfica podéis ver cómo desde el año 1900 ha ido variando la temperatura y lo que vemos es la variación de temperatura con respecto al valor medio. Vemos que no solamente estamos sufriendo un calentamiento, sino que además la tendencia es una tendencia creciente y preocupante. Afortunadamente, el cambio climático, que se empezó a detectar en la década de los 60, con el tiempo ha llegado a que se haya generado un gran acuerdo a nivel internacional. Tenemos el Acuerdo de París, que a nivel de Naciones Unidas es el acuerdo que más unanimidad ha despertado. Sabéis que también tenemos cumbres de cambio climático. Acabamos de tener la última cumbre de cambio climático, la COP27 en Egipto, donde tuve la suerte de estar, y en cada cumbre se van produciendo avances. Y lo que está claro es que hay una unanimidad en que el cambio climático es un problema, hay una unanimidad en que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo para que este incremento de temperaturas lo mantengamos entre 1,5 grados y 2 grados centígrados. ¿Y por qué? Se ha visto, está el famoso estudio Stern, que analiza el impacto del cambio climático en la economía, y lo que nos dice este estudio es que si no hacemos nada para frenar el cambio climático y dejamos que siga la tendencia ascendente de la temperatura, vamos a perder el 20% del PIB mundial todos los años de manera indefinida. Y que actuar para modificar nuestro modelo de desarrollo solamente nos costaría entre el 2 y el 3% del PIB mundial. Por tanto, la inacción no es una alternativa. Está claro que nos tenemos que transformar y está claro que tenemos que modificar nuestros sistemas económicos para revertir los efectos del cambio climático y, de alguna manera, acotar sus consecuencias negativas. Pero también tenemos una crisis de biodiversidad, ¿no? La crisis climática y la crisis de biodiversidad son dos caras de una misma moneda. Al igual que hay cumbres de cambio climático, también hay cumbres de biodiversidad donde los diferentes gobiernos del mundo se reúnen para tomar decisiones. La semana que viene empezará la COP15 de biodiversidad, que además va a ser una COP muy importante porque se va a firmar un acuerdo que va a ser similar al Acuerdo de París, pero en términos de biodiversidad, para ver cuál va a ser el marco, cuáles van a ser los objetivos para 2030 para revertir la pérdida de biodiversidad. Los científicos nos dicen que estamos ante la 6ª extinción masiva de especies. Podéis ver cómo desde el año 1500 se está perdiendo un porcentaje de especies de todos los grupos animales, creciendo y además creciendo exponencialmente desde el año 1900. Está claro que nuestro modelo de desarrollo hace que consumamos cada vez más alimentos, cada vez más energía, cada vez más materiales, y esto hace que la biodiversidad biológica se esté disminuyendo y con ello todos los servicios que nos ofrece a las personas y también a la economía. Hay cálculos que dicen que al menos el 50% del PIB mundial depende de la naturaleza, depende de que tengamos una biodiversidad bien conservada y depende de que seamos capaces de parar esta pérdida de especies y de biodiversidad. Y es que estamos viviendo una situación en la cual vamos concatenando crisis, ¿no? Crisis nunca vistas.
Empezamos en el 19, tuvimos la crisis del COVID, una crisis también muy relacionada con esta pérdida de biodiversidad, muy relacionada con las zoonosis, con el paso de enfermedades de los animales a las personas. A partir de ahí vino una parálisis a nivel global de la economía, una recesión. Por supuesto, tenemos una crisis climática, una crisis de biodiversidad, y cuando ya parece que estábamos saliendo de la recesión económica provocada por el COVID, de repente nos llega la guerra de Ucrania. Esta guerra de Ucrania ha generado una crisis energética en Europa de dimensiones enormes, que además ha traído como consecuencia un aumento en los precios de la energía. Este aumento en el precio de la energía empezó bastante antes de la guerra de Ucrania. En realidad empezó en septiembre del año pasado, porque cuando se empezó a salir de la recesión económica provocada por el COVID, empezó a aumentar de manera exponencial la demanda de materias primas y la demanda de energía. Hubo un desacople entre la oferta y la demanda. Digamos que no estaban las cadenas de producción preparadas para proporcionar de manera tan rápida, ¿no?, materias primas y energía, y ya en septiembre empezaron a subir los precios. Los precios de la energía, pues el barril de petróleo en junio de este verano estábamos viendo precios máximos de los últimos 14 años. El precio del gas, por primera vez en la historia, se desacopló del precio del petróleo. Normalmente suelen subir de manera paralela, pero se ha desacoplado y ha alcanzado su máximo histórico en agosto del 2022. También el precio de los derechos de CO2. Hay un mercado de emisiones de CO2 en Europa por el cual determinados sectores, entre los que se encuentra el sector energía, tiene que pagar por cada tonelada de CO2 que esté emitiendo a la atmósfera. El precio de esas toneladas de CO2, que históricamente andaban en 20-30 euros tonelada, de repente subió a 80 euros la tonelada. Todo esto hizo que el precio de la electricidad en Europa alcanzara también máximos históricos y además en una subida desenfrenada que afectó y se ha traducido también en un aumento de la inflación y en una crisis muy importante. La buena noticia es que las soluciones a las crisis pasan todas por el mismo sitio, ¿no? Si hablamos de esta crisis climática, biodiversidad, ¿no?, que serían dos caras de la misma moneda, la crisis de energía producida por la guerra de Ucrania y también la crisis de seguridad de suministro, seguridad por falta de independencia energética, la salida que nos está marcando Europa es una salida común. La salida que marca Europa es el plan REPowerEU. Este plan lo que pretende es que intentemos eliminar de manera muy rápida la dependencia de combustibles de Rusia. Y el plan REPowerEU se basa en tres pilares fundamentalmente. En primer lugar, que seamos capaces de ahorrar energía, eficiencia energética. Evidentemente, a los precios que está en la energía, sale desde luego la viabilidad económica de muchas medidas de ahorro, ¿no? Y además van a haber medidas para fomentarlo. En segundo lugar, pisar el acelerador de la transición energética, es decir, aumentar las inversiones en renovable, aumentar la ambición, ir transformando nuestros modelos energéticos en modelos mucho más renovables, en los cuales podamos ser autosuficientes para dejar de depender de todos estos combustibles externos. Y además esto también, por supuesto, tiene unos impactos ambientales muy positivos, tanto en el clima como en la biodiversidad. Y como tercera pata, como tercer eje, diversificar nuestro suministro de energía, evitar la dependencia del gas de Rusia. Este plan REPowerEU va a venir acompañado o impulsado por una serie de planes
tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que se van a traducir en reformas regulatorias, en inversiones para ir impulsando y acelerando este cambio de modelo, en acelerar autorizaciones, por ejemplo, autorizaciones para renovables que están haciendo que se retrase bastante la implantación de renovables en el territorio, y también en innovación absolutamente necesaria, porque hoy en día no tenemos todas las tecnologías que vamos a necesitar para hacer toda esta transición energética y toda esta transición ecológica. En todo este contexto internacional, ¿qué papel juegan los factores ASG, los factores ambientales, sociales y de gobierno? Estamos en Europa. Europa está basando su liderazgo en la sostenibilidad. Europa es un continente que basa su liderazgo, tiene un liderazgo direccional. No somos una potencia económica, pero lo que sí tenemos es un modelo de vida que es envidiado en cualquier parte del mundo. Cualquier ciudadano del mundo querría vivir como en Europa. Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en las cumbres de cambio climático, donde en la última, por ejemplo, en la COP de Egipto, la influencia que tiene Europa en las negociaciones climáticas y en los acuerdos a los que se llega es mucho mayor que el peso económico que le corresponde dentro de la economía mundial o el peso que le corresponde en términos de las emisiones de CO2 que tiene. De hecho, la estrategia como continente está reflejada en el Pacto Verde Europeo, apuesta claramente por la sostenibilidad. Apuesta porque seamos el primer continente climáticamente neutro de la historia en el año 2050. Apuesta porque transformemos nuestra economía lineal a una economía circular que evite los residuos y evite la contaminación. Apuesta porque preservemos y recuperemos nuestra biodiversidad. Y todo esto, más allá de tener ventajas en términos ambientales y en términos sociales, es una estrategia muy adecuada para un continente como el nuestro, en el cual no tenemos recursos naturales. Esta apuesta de la sostenibilidad europea, además, se basa en dos pilares superimportantes. En primer lugar, el pilar de la aceptación social, la transición justa, el no dejar a nadie atrás. Esta transición solamente será posible si es aceptada por la ciudadanía y si no aumentamos las desigualdades sociales y no fracturamos nuestra sociedad. Por tanto, hay una parte muy importante para el apoyo a los más desfavorecidos para que puedan estar incluidos en toda esta transformación y en este cambio. Y además tiene un paquete de medidas súper importante para financiar el cambio. Es decir, Europa ya ha desarrollado regulatoriamente los mecanismos que van a hacer que el dinero vaya a las inversiones necesarias para acelerar esta transición. En Europa tenemos una regulación ASG en aumento. Además del Pacto Verde Europeo, todas estas directrices se van un poco abriendo y van aterrizando en directivas europeas y en regulaciones también a nivel nacional. Tenemos la Ley del Clima Europea, tenemos la Ley del Clima Española, la Estrategia Española de Economía Circular, tenemos el Plan Nacional de Energía y Clima, todos los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación que van absolutamente alineados con proyectos que promuevan este objetivo y este Pacto Verde Europeo. Os voy a hablar ahora de la taxonomía europea, ¿no? Que creo que es un ejemplo de cómo la regulación europea está haciendo que el dinero se movilice para cambiar el modelo económico hacia este modelo sostenible. La taxonomía europea es la herramienta que va a definir qué actividades o qué empresas son sostenibles y las va a diferenciar de aquellas que no son sostenibles. Os pongo ahí las latas de Coca-Cola porque la taxonomía europea va a ser a las dietas lo que son las calorías. Vamos a verlo ahora, pero con 3 cifras, con 3 numeritos, cualquiera vamos a ser capaces de saber cómo es sostenible una compañía. La taxonomía europea es una regulación que aplica a todas las compañías que tienen que reportar su información no financiera, a compañías de más de 250 empleados,
Es obligatoria ya desde el año pasado, se va aplicando de manera secuencial y además esta información es una información que se tiene que publicar en los informes obligatorios anuales, que es verificada por un tercero, es decir, es una información que tiene una credibilidad muy elevada. ¿Cómo funciona la taxonomía? Básicamente, la taxonomía es una metodología para ver si una actividad es sostenible o no. Para que una actividad sea sostenible, lo que tiene que hacer es contribuir de manera positiva a alguno de los 6 ejes que han fijado, que es mitigación del cambio climático, es decir, reduce emisiones, ayuda a que nos adaptemos a los cambios provocados por el cambio climático, protege el agua o protege los recursos marinos, ayuda a hacer la transición hacia una economía circular, previene la contaminación o ayuda a proteger y restaurar la naturaleza y la biodiversidad. Para que una actividad sea taxonómica, tiene que contribuir de manera positiva a alguna de estas 6 ejes, pero además tiene que demostrar que no produce efectos negativos en los otros 5. Os pongo un ejemplo. Imaginaos un parque eólico que sería positivo porque está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que genera un impacto muy importante en la avifauna porque hay una especie protegida. Pues ese parque eólico no sería taxonómico. Es decir, el nivel de exigencia de la taxonomía es un nivel muy elevado y además muy holístico, lo tiene todo en cuenta. Además de eso, también las actividades tienen que respetar unas salvaguardas sociales mínimas. Va a haber, de hecho, una taxonomía social que se desarrollará en el futuro que va a venir un poco a complementar, ¿no? Las empresas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar todas nuestras instalaciones y todas nuestras actividades y dar 3 cifras. ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos, qué porcentaje de nuestro volumen de negocio viene de actividades sostenibles? ¿Qué porcentaje de nuestros gastos operativos se dedica a actividades sostenibles? ¿Y qué porcentaje de nuestras inversiones va a actividades sostenibles? Si os dais cuenta, con estos 3 números estamos hablando del hoy, de lo que es hoy la empresa, volumen de negocios y gastos operativos, y con las inversiones vemos hacia dónde va la empresa. Con estos 3 números cualquiera puede ver si una empresa es sostenible o no. O sea, se acabó el greenwashing, se acabaron esas memorias de sostenibilidad de 300 páginas. Esta es la prueba del algodón de la sostenibilidad. Más allá de las compañías, la regulación de la taxonomía y el Plan de Finanzas Sostenible de la Unión Europea dice que los fondos de inversión, cuando agregan a diferentes empresas, tienen que poner una etiqueta de cómo es sostenible ese fondo en función de las puntuaciones que tengan las empresas y del peso que tengan dentro del fondo. Por tanto, cualquier instrumento financiero, cualquier empresa va a tener su etiqueta de calorías, ¿vale?, de la sostenibilidad, que va a ser la taxonomía. Pero es que el mundo ASG en Europa no se queda aquí, va a ir todavía un paso más allá. Hay una futura directiva, se acaba de publicar, se ha publicado hace unos meses el borrador, que es de debida diligencia y que cambia absolutamente las normas del juego en materias ambientales y sociales, porque eleva la custodia de los asuntos ambientales y sociales a toda la cadena de suministro. Es decir, una empresa es responsable desde la materia prima. Es responsable de identificar y prevenir cualquier impacto ambiental y social que se produzca desde que se extrae la materia prima y en todos los proveedores intermedios hasta su propia actividad, y es además responsable de reparar los posibles efectos negativos que se estén produciendo. Esto va a afectar a compañías de más de 500 empleados y en los sectores de más impacto a compañías de más de 250. Pero va a acabar afectando a toda la cadena de valor porque incluso pymes, autónomos, por más pequeña que sea la compañía, en el momento que tengáis relaciones comerciales con una compañía más grande a la que le afecte la regulación, vais a tener de alguna manera que demostrar vuestro comportamiento en términos ambientales y sociales. Se va a cumplir porque además esta propuesta directiva habla de que tiene que haber un procedimiento para poder reclamar todos estos impactos negativos ambientales y sociales. Habrá que reportarlo previamente, previa verificación independiente. Y abre la puerta a litigaciones
por negligencia o complicidad de las empresas que producen impactos ambientales incluso en otros países donde se está extrayendo la materia prima que utilizamos en nuestros procesos. Por tanto, al abrir la puerta a la litigación, aquí va a haber ya responsabilidades civiles y penales para los administradores de las empresas, que va a hacer que, desde luego, en cuanto se apruebe esta directiva, no va a ser inmediatamente, probablemente sea en 3 años o así, pero cambie de manera radical las reglas del juego de lo ambiental y de lo social. Y todo esto tiene sentido porque nuestro modelo económico es un modelo que hace que en los últimos 100 años hayamos multiplicado la población humana por 4, ¿no? Estamos ya en los 8.000 millones desde hace unas semanas. El consumo energético se ha multiplicado por 10 y la extracción de materias primas se ha multiplicado por 8. O sea, hoy en día, cada día se venden 9.000 coches o 50.000 móviles. Esto hace que hayamos producido una crisis climática, una crisis biodiversidad y que el 60% de los ecosistemas de los que nos nutrimos estén ahora mismo degradados. Si hacemos una contabilidad y vemos cuántos planetas necesitamos para soportar nuestra economía, vemos que el modelo actual es insostenible. Estamos consumiendo 2 planetas para poder mantenernos. Hay un concepto que es el día en el que se acaban los recursos de la Tierra. Es decir, si tuviéramos todos los recursos y empezamos a consumirlos, pues ese día, cada día se va adelantando. Aquí a la derecha no se ve muy bien, pero podéis ver cómo todos los países van agotando sus recursos en una fecha determinada. Gana Qatar, que el 10 de febrero ha agotado ya todos sus recursos, y la media mundial estaría en el 28 de julio. O sea, a partir del 28 de julio estamos ya consumiendo recursos de generaciones futuras. Estamos sobreexplotando el planeta. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la economía clásica no ve a la naturaleza. Si le preguntamos a la economía clásica qué valor tiene este árbol, seguramente la economía clásica nos lo ponga en términos de madera cortada. Pero sabemos que un árbol, sabemos que un bosque tiene mucho más valor que el valor que está viendo la economía clásica. Todos estos enfoques están ahora empezando a trabajarse mucho. Se habla de capital natural y social y se habla precisamente de integrar la sostenibilidad dentro del mundo de la empresa. Trabajar con los recursos que tenemos sin poner en riesgo las generaciones futuras. Se habla de la triple cuenta de resultados, es decir, más allá de la economía clásica, tenemos que tener también en cuenta a la hora de tomar decisiones empresariales la cuenta ambiental y la cuenta social, esa triple cuenta de resultados. Y ahí es donde la sostenibilidad en el mundo de la empresa puede ser una oportunidad o puede ser un riesgo brutal para las compañías. Creo que aquí estáis un montón de empresas que lo habéis visto claro y que estáis trabajando la sostenibilidad desde el punto de vista de la oportunidad, por lo tanto os felicito, ¿no? Porque podemos elegir ser parte del problema o podemos elegir ser parte de la solución. Y ahí veremos si estamos dentro de esas empresas que van a acceder a las inversiones que van a cambiar el mundo y van a cambiar la economía. Solamente en Europa estamos hablando que de aquí a 2030 van a necesitarse 1 trillón de euros para conseguir los objetivos de este Pacto Verde Europeo. Fondos que van a ser en parte privados, pero también van a haber fondos públicos. Digamos que más o menos el 50-60% serán fondos públicos. Si queremos acceder a estas inversiones, tenemos que estar ahí, tenemos que ser sostenibles. Además, este Pacto Verde, esta transición que desde luego ya está clara para todos los poderes económicos, el mundo financiero, todo el mundo tiene claro que el futuro va a ser un futuro sostenible, va a ser un futuro descarbonizado y va a cambiar radicalmente todos los sectores. Sector de la energía, nos estamos transformando radicalmente desde hace ya años, somos yo creo que los primeros, ¿no?, que estamos haciendo esta transición energética, esta transición ecológica. Hemos reducido desde el año 2005 a fecha del 19 a la mitad ya nuestras emisiones de CO2.
El dato del 20 es como el 70%, pero bueno, está el COVID, no lo doy porque no sería muy representativo por el frenazo de la actividad económica. El transporte y la movilidad va a cambiar radicalmente, los espacios para vivir, las ciudades se van a llenar de naturaleza, todo lo que tiene que ver con productos y materiales van a empezar a circularizar sus procesos, los productos y servicios financieros van a reorientarse a mitigar todos estos riesgos del clima y estos riesgos de la biodiversidad para que el dinero vaya allá donde es necesario para hacer esta transición. La conectividad, la alimentación, agua y saneamiento, salud y bienestar. Es decir, ningún sector va a ser ajeno a esta transición y a este cambio que tenemos que hacer entre todos. Los inversores, el mundo financiero lo tiene clarísimo. Todos los años el CEO de BlackRock, que es Larry Fink, que no es un ecologista, este es el CEO del fondo de inversión, de la gestora de inversión que tiene la mitad del mundo, básicamente, la mayor gestora de inversión, estamos hablando de más de 5 billones de dólares, escribe una carta. La carta de este hombre es como la carta de los Reyes Magos, ¿no? Además suele salir a principios de enero y todo el mundo la espera para ver qué dice el oráculo, ¿no? Y el oráculo lleva ya muchos años hablando de cambio climático. Y en la carta del año pasado lo que dijo es que las empresas, las compañías, tenían que tener un papel en la transición energética, tenían que tener un papel en la descarbonización de la economía. Nada va a influir más en el valor de una empresa a largo plazo que cómo se posicionen en esta transición energética. El mundo va a ir a ser cero neto en el año 2050. Tenemos que reducir las emisiones y la pregunta o lo que le dice la carta Larry Fink a todas las empresas en las que está invertido o que las tiene dentro de sus carteras de inversión es: ¿usted va a liderar o va a ser liderado? La descarbonización es una oportunidad enorme de inversión, pero también es un riesgo. Va a dejar perdedores por el camino. Aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse van a morir porque no van a estar en este futuro descarbonizado. Y además lo que dice Larry Fink es que ellos apuestan por la descarbonización no porque sean ambientalistas ni sean ecologistas, sino porque ellos tienen una responsabilidad para sus clientes. Sus clientes es gente que pone su futuro y sus pensiones en sus manos, invierten a través de los fondos de inversión de esta compañía y desde luego tienen que asegurar que esas inversiones van a estar en el futuro. Esa creación de valor a largo plazo solamente va a estar en aquellas empresas absolutamente alineadas con la transición energética y con la transición ecológica. Si hablamos de acceso a la financiación, aquí podéis ver el volumen de financiación sostenible. Hay ya nuevos modelos de financiación, bonos verdes, crédito sostenible, que va creciendo año a año, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hablamos de que la financiación va a ser más barata. Nosotros como Naturgy tenemos determinados créditos que la tasa de interés está ligada a que cumplamos 3 objetivos. Un objetivo de descarbonización, un objetivo de reducir el consumo de agua y un objetivo de aumentar el porcentaje de mujeres en puestos directivos. Si nosotros cumplimos los objetivos que hemos pactado con el banco, baja la tasa de interés. Si no los cumplimos, sube. O sea, el valor de nuestra financiación depende de cómo nos comportemos, ¿no? Además, está demostrado que la rentabilidad de las empresas depende de la sostenibilidad. Las empresas sostenibles son empresas más rentables. En capitalización bursátil, en la bolsa mundial, están un 14% por encima de las empresas que no son sostenibles. Supone también a nivel operativo un ahorro de energía, un ahorro de materias primas. El pasar de estos modelos lineales basados en combustibles fósiles y basados en extraer, producir y tirar a un modelo circular donde eso todo se reaproveche y esté movido por energía renovable, supone también muchos ahorros a nivel operativo y en la cuenta de las empresas. Responde también al cambio de conciencia de la sociedad. El Real Instituto Elcano publica una encuesta con las preocupaciones de los españoles y además les pregunta a los españoles, nos pregunta que en qué deberíamos gastar o qué prioridad debería tener España en su política exterior. Bueno, pues el punto 1 es la lucha contra el cambio climático y el punto 2 es ayudar a los países en desarrollo.
O sea, lo ambiental y lo social está en los 2 primeros lugares de la lista de los ciudadanos españoles. Y lo vemos también a nivel de clientes. Nuestros clientes prefieren los productos sostenibles en cualquier generación. Aquí podéis ver cómo desde la generación Z hasta los boomers apoyan el reciclaje, apoyan la responsabilidad ambiental y social en las empresas y marcan niveles de preferencia que van del 67 al 82%. Además, si hablamos ya de talento y de contratar a gente joven, que estos ya traen de serie el tema de la sostenibilidad, el 96% de los empleados quieren que sus compañías tengan programas de sostenibilidad. Y esto lo estamos viendo ya. La gente joven te pregunta ahora si hay teletrabajo y luego, en segundo lugar, te pregunta por la sostenibilidad. Si no somos sostenibles, no seremos capaces de atraer talento joven ni de retenerlo. Y también sabéis que es importantísimo ser creíble y que tenga confianza en la sociedad en la que nos desempeñamos nuestras actividades. Más allá de las autorizaciones legales, necesitamos una licencia social para operar. Necesitamos que la comunidad en la que estamos inmersos vea que somos creíbles, vea que tenemos confianza y vea que respetamos las reglas del juego. Además, compañías como vosotros que habéis apostado por la sostenibilidad, os estáis anticipando al tsunami regulatorio que hay en materia de sostenibilidad, ¿no? Lo habéis visto ya. Aquí estas gráficas, lo que podemos ver es cómo en la Unión Europea, aquí se incluye también Reino Unido, desde el año 2011 ha ido aumentando casi exponencialmente la regulación en temas de sostenibilidad, tanto los marcos obligatorios como los voluntarios, que sabéis que hay voluntarios que al final, con el paso del tiempo, se acaban haciendo obligatorios. Y desde luego nos jugamos la reputación. Hablamos de problemas ambientales, el vertido de BP, que se acaba de cumplir 10 años y es el máximo, las máximas pérdidas en temas ambientales, polémica por despido de trabajadores de las tecnológicas o el caso de Volkswagen con el trucaje de las emisiones de sus motores. Para ir acabando os voy a poner el ejemplo de Naturgy. Somos una compañía energética, el tema de la sostenibilidad nos toca de lleno. Somos una compañía que en el año 2017 hicimos un cambio de nombre. Antes éramos Gas Natural Fenosa, teníamos el nombre del genérico. Eso quiere decir que cuando Endesa o cualquier otra compañía hacía un anuncio para vender gas, vendíamos más gas nosotros que el que pagaba el anuncio. En el año 2017 se hizo una reflexión estratégica de a dónde queríamos ir y cambiamos de marca. Ahora nos llamamos Naturgy. Y esto no es solamente un cambio de marca, es una apuesta por la sostenibilidad. Y nosotros la sostenibilidad la entendemos, por supuesto, un compromiso con el clima, llegar a ser neutros en emisiones en el año 2050 y reducir prácticamente a la mitad nuestras emisiones directas en el año 2025 versus 2017, que es nuestro año base, hacer una transición enfocada a las personas, que sea una transición justa y, desde luego, también que contribuya de manera positiva a la naturaleza. Lo que estamos haciendo es transformar la manera en la que generamos, en primer lugar, nuestra energía eléctrica. Estamos cerrando nuestras centrales de carbón y estamos invirtiendo en instalaciones renovables, parques eólicos y fotovoltaicas, que hoy por hoy, además, es la manera más barata de generar energía eléctrica. Este cierre de centrales de carbón, desde el punto de vista ambiental es estupendo, pero desde el punto de vista social es un roto para todos esos pueblos y para todas esas comunidades. Por tanto, hacemos también planes de transición justa para ayudar a la reactivación económica y hacer ese traslado de actividades que ya no están alineadas con la transición energética con empleo verde. Estamos también, además, intentando que todas estas instalaciones renovables se adapten a la naturaleza, que no produzcan impactos ambientales significativos. Hacemos todos los estudios previos y todo el seguimiento operativo para verificar que es así. En la parte del gas, nosotros vendemos un gas fósil, pero igual que la electricidad hemos conseguido convertirla en renovable, queremos también convertir el gas en renovable y estamos apostando por el biometano, es decir, transformar residuos orgánicos en un gas indistinguible del gas natural de origen fósil e inyectarlo en nuestras redes, con la ventaja que esto tiene porque es un gas neutro en emisiones de CO2, es un gas
que hace que unos residuos orgánicos que hoy por hoy están contaminando los ríos y dañando la biodiversidad los reutilicemos, y además también genera riqueza en el medio rural, en esa España vaciada, suponiendo ingresos al sector ganadero, sector agrícola, etcétera. Trabajamos mucho la eficiencia energética, tanto en instalaciones propias como en los clientes, y como os digo, tenemos también un enfoque de biodiversidad, porque la biodiversidad, también os adelanto que va a ser una tendencia. La biodiversidad va a ser el nuevo clima. O sea, el clima es algo que surgió ya hace años, hay mucha regulación, estamos muy adaptados y a partir de ahora vamos a ver cómo la biodiversidad va a ser también una exigencia por parte igual de mundo inversor, financieros, los bancos que nos vayan a dar los créditos, por supuesto, las administraciones y el resto de agentes de la sociedad. Desde el 2017 tenemos un plan de sostenibilidad, hemos ya tenido resultados, estamos muy bien posicionados en el índice CDP Water, hemos reducido nuestras emisiones directas de la huella de carbono en un 37%, la huella global en un 9%, casi un 50% el consumo de agua, un 88% la producción de residuos. Y además obtuvimos un premio europeo en el 21 como mejor empresa, los Oscars del medio ambiente, de la gestión ambiental, por nuestra gestión del medio ambiente y por nuestro plan estratégico. El modelo lo basamos en gobernanza. En el Consejo de Administración tenemos una comisión de sostenibilidad, es el máximo órgano de dirección de la empresa. Tenemos una serie de políticas y luego tenemos un plan de sostenibilidad con 6 drivers, 21 líneas de acción y 74 objetivos cuantitativos y acotados en el tiempo que vamos siguiendo trimestralmente en el Consejo de Administración. Básicamente, trabajamos en 6 ejes: integridad y confianza, medio ambiente, cliente, compromiso y talento, innovación y responsabilidad social. Para terminar, creo que hay muchas excusas para no apostar por la sostenibilidad. No me lo puedo permitir, es caro, no hay recursos, no es estratégico, no es rentable. La realidad es que ha habido un cambio de paradigma, el contexto ha cambiado totalmente y la sostenibilidad ya no es una moda, ya no es una cuestión de comunicación, va a marcar la supervivencia empresarial. Y además tiene que estar en el ADN, no vale solamente con que lo contemos muy bien en nuestros informes de sostenibilidad ni en nuestras páginas web. La empresa, en el fondo, en el centro de su estrategia, tiene que haber integrado la sostenibilidad y los riesgos y las oportunidades ambientales que ello conlleva. Y por eso el título de mi presentación era la sostenibilidad estratégica. Esta es la sostenibilidad estratégica, la que está en el medio. Y termino con una frase de Víctor Hugo que me gusta mucho y que creo que habla de sostenibilidad hoy en día, ¿no? Y es que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Creo que a la sostenibilidad le ha llegado su tiempo y también enhorabuena porque creo que vosotros sois un ejemplo claro de que esto es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. A continuación, ahora sí, vamos a proceder a la entrega de los 5 premios de las 5 categorías, a la vez que también iremos conociendo esas buenas prácticas premiadas que nos explicarán los galardonados cuando recojan en este escenario los trofeos. La primera categoría que vamos a entregar es ODS. Cabe decir que en el acuerdo, en el marco del plan RSA, en el año 2019, el Gobierno de Aragón firmó un acuerdo de colaboración con Red Española de Pacto Mundial para fomentar la difusión, la formación, la gestión y reconocimiento de los ODS y la Agenda 2030. Y en el año 2020, hace 2 años, se incluyó esta categoría de ODS en el premio RSA. Para poder obtener información detallada de los ODS, en el hall les recordamos que hay un punto de información de Red Española al que les invitamos que se acerquen cuando finalice este acto.
Para proceder a la entrega del galardón en esta categoría, la categoría ODS, invito a subir a Fermín Serrano, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, y a Clara Arpa, presidenta de Red Española de Pacto Mundial. Serán ellos quienes entreguen el trofeo al ganador de dicho premio, del premio RSA 2020 en la categoría ODS. Recoge el premio don Francisco Querol, director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Entregan el premio, como decíamos, a don Francisco Querol, Fermín Serrano, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, y Clara Arpa, presidenta de Red Española del Pacto Mundial. Toma ahora la palabra Francisco Querol. Buenos días a todos. No lo voy a ocultar, la verdad es que todos los premios hacen ilusión. Pero este premio nos hace especial ilusión, y nos hace especial ilusión por tres razones fundamentales. La primera de ellas, por la entidad que lo otorga. Mi enhorabuena y reconocimiento al Instituto Aragonés de Fomento por la brillante y estupenda labor que realiza año tras año en la promoción de la responsabilidad social. La segunda de ellas, por la calidad inmejorable de todas las empresas y entidades candidatas a este premio, que dignifican más, si cabe, la importancia que tiene este reconocimiento. Desde este primer momento, mi felicitación a todos los que han llegado a esta fase final, que han sido candidatos. Sabemos lo complicado y lo difícil que es llegar hasta el final y recibir este premio. Y la tercera de las razones es porque este es un premio que no lleva a la autocomplacencia, sino que es un premio que nos lleva a ser todavía más responsables y aumentar más, si cabe, el compromiso que tenemos como corporación con la responsabilidad social, con la sostenibilidad y con la divulgación de los ODS. Sé que tengo muy poco tiempo, pero permítanme que comparta con ustedes algunas ideas fuerza que creo que son importantes. Estamos comprometidos como Corporación Pública de Medios de Comunicación con ser una empresa socialmente responsable, y esto, como ha dicho la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, es algo que tenemos asumido en nuestro ADN y que asumimos con real responsabilidad. Pero no nos quedamos en ello. Creemos que tenemos que ser, como medios de comunicación públicos, que nos dedicamos a poner el foco, que nos dedicamos a divulgar, que nos dedicamos a sensibilizar y, ¿por qué no?, a hacer también pedagogía. Tenemos que llegar a ser motor del cambio en hábitos ciudadanos y en comportamientos ciudadanos. Creo que esto es una responsabilidad importante. Lo primero de ello tiene que ver con una dimensión interna de la responsabilidad social. La responsabilidad social tiene que ser en las organizaciones algo transversal, tiene que estar en la propia médula de la organización, y por eso nosotros incorporamos esta responsabilidad social y este compromiso en nuestro modelo de gestión y en nuestro propio contrato programa. Simplemente un ejemplo. Sepan que la última memoria de actividad que hemos realizado en la corporación ya es una memoria de sostenibilidad comprometida y unificada y focalizada hacia la responsabilidad social. Pero hay una cuestión también muy importante, y es que tiene que tener, como les he dicho antes, una dimensión externa.
Y en la dimensión externa también tiene que ser transversal. Hacemos programas realmente dirigidos hacia la responsabilidad social, hacia la sostenibilidad, pero creemos que esto es algo que tiene que impregnar, que tiene que ser poroso a toda la organización y también a toda la programación comprometida socialmente que realizamos a través de todos nuestros medios. Algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos es de que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es la primera corporación de medios de comunicación públicos que ha puesto en marcha desde hace 3 años un canal exclusivamente dedicado a la sostenibilidad, que es Aragón Sostenible, en el que ponemos en valor, ponemos el foco en la transmisión y en la sensibilización con los ODS. Simplemente, por darles un dato, en estos 3 años prácticamente que llevamos con este canal, hemos subido ya más de 3.000 noticias que hemos dado en nuestros medios de comunicación acerca de sostenibilidad, acerca de responsabilidad social, con lo cual es una estupenda manera de poner en valor día a día lo que hacemos en los medios de comunicación. Y finalmente hacemos iniciativas estrictamente direccionadas y dirigidas hacia algunos de los temas que hemos seleccionado dentro de la transmisión y la divulgación y la diseminación de los ODS. Hemos elegido 4 de ellas, no son las únicas, que lo que hacemos es hacer programación y piezas especiales de divulgación de la mano de nuestros prescriptores, de nuestras presentadoras, de nuestros presentadores. Uno de ellos tiene que ver con el medio ambiente, es una campaña que llamamos Muévete por el clima. La segunda de ellas, un tema especialmente sensible e importante en nuestra comunidad autónoma con grandes desequilibrios intraterritoriales, que es la lucha contra la despoblación, que es Mi pueblo, un lugar para crecer. La tercera de ellas es el fomento de la igualdad. Hemos llegado a acuerdos últimamente con una fundación, la Fundación Isabel Martín, para hacer un programa Reactivadas, para empoderar a las mujeres y los programas de emprendimiento y las iniciativas de emprendimiento, especialmente en el medio rural. Y la última, relacionada con la salud, que es una campaña que hemos llamado Tu salud, y bueno, también apoyando un poco lo que es cambios en los hábitos de vida, en los hábitos de nutrición, etcétera. Estas 4 iniciativas están alineadas con prácticamente todos los ODS, con 16 de los ODS, pero no nos quedamos aquí. Estamos trabajando en otras iniciativas como pueden ser el apoyo a los mayores, la lucha contra la soledad, la protección de la infancia y también algo que nos importa mucho, que es la salud mental. Para ir terminando, siempre nos gusta decir que todo esto no sería posible sin el ODS número 17, que es el que tiene que ver con las alianzas. Y es un ODS que nos creemos especialmente porque creemos que colaborar, tejer alianzas es algo muy importante para poder llegar a conseguir que estos ODS sean una realidad. Me van a permitir que no acabe mi intervención sin dar mi enhorabuena, mi felicitación y mi agradecimiento al equipo dentro de la corporación que ha hecho posible esto. Javier, Ana Belén, Celia y Jorge, habéis hecho un trabajo fantástico, muchas gracias. Sabemos que el trabajo en pos de la responsabilidad social es a veces un trabajo a la sombra, arduo, complejo, así que muchas gracias por vuestro trabajo continuado. Y como somos un medio de comunicación, como somos alguien que trabajamos con el audiovisual, me van a permitir que más vale una imagen que 1000 palabras, creemos en ello. Les deje con un vídeo que va a resumir mucho mejor que yo la labor de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión con nuestro compromiso con la responsabilidad social y con la transmisión de los ODS. Así que les dejo con este vídeo y muchísimas gracias. Primera plataforma de un medio de comunicación dedicada a los ODS y a la Agenda 2030. Más de 3.000 noticias publicadas. Siete grandes iniciativas de sostenibilidad impactando en 16 ODS. Divulgación de la Agenda 2030. Este premio nos impulsa a seguir siendo motor de cambio.
Muchas gracias. Entregamos ahora el premio a la entidad no lucrativa. Para proceder a la entrega del galardón en esta categoría, invito a subir al escenario a Luis Estaún, director general de Desarrollo Estatutario y Proyectos Europeos del Gobierno de Aragón, que entregará el premio a Andrea Lafuente, psicóloga sanitaria de AFDA, Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón, ganadora del premio RSA 2022 en la categoría de entidades no lucrativas. Recoge el premio Andrea Lafuente, psicóloga sanitaria de AFDA, y entrega el premio Luis Estaún, director general de Desarrollo Estatutario y Proyectos Europeos del Gobierno de Aragón. Toma la palabra Andrea Lafuente. Buenos días y gracias por el reconocimiento a 20 años de labor sociosanitaria, en los cuales hemos conseguido generar impacto en la población y en su bienestar. Basado en valores como la accesibilidad, asequibilidad, apoyo mutuo, cooperación y responsabilidad, AFDA es una entidad sin ánimo de lucro fomentada o destinada a fomentar la salud mental y ofrecer tratamientos accesibles y asequibles económicamente a la mayoría de la población. Trabajamos de una manera especializada, interdisciplinar, comunitaria y solidaria, un proyecto que integra a más de 2.000 personas asociadas, 40 profesionales de diferentes disciplinas sanitarias y sociales y entidades del tercer sector con objetivos y finalidades afines con las que genera red. Es por esto que el movimiento en muchas direcciones es lo que ha hecho este proyecto realidad, promoviendo la salud mental de la ciudadanía, el asociacionismo y la cooperación entre entidades. Una idea de salud mental menos estigmatizante y más centrada en la persona es lo que nos ha hecho ganar el Premio a Empresa Social del año 2022, otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento y el Gobierno de Aragón. El programa de becas de AFDA nació en 2017, con la finalidad de ofrecer tratamientos psicoterapéuticos a personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. El perfil de las personas beneficiarias del programa es variable. En muchos casos vienen derivados de recursos públicos como atención primaria, desde hospitales y atención especializada, además también de servicios sociales, así como de entidades sociales de atención a personas en exclusión, como Cáritas o la Obra Social El Carmen. Entre la tipología de personas beneficiarias encontramos a personas con dificultades de acceso al mercado laboral, personas con cargas familiares y con pocos recursos económicos, personas en paro de larga duración, mujeres en situación de riesgo por sufrir algún tipo de violencia e hijos de las personas en situación de vulnerabilidad. En 2021 se prestaron 204 sesiones becadas a 21 personas, todo ello con fondos de la asociación destinados a esta finalidad. En 2022, con el apoyo al programa desde Fundación Tamdís, hemos conseguido ampliar el fondo de becas y hasta la fecha se han realizado 233 sesiones, pudiendo llegar hasta el final de año a las 400.
Este programa rompe las desigualdades de acceso a tratamientos especializados en esta área de salud mental y hace posible que personas con bajos recursos o en riesgo de exclusión tengan tratamientos con un seguimiento continuo y de acceso universal. Hemos detectado una mejoría significativa, tanto en el bienestar psicológico como en la calidad de vida de las personas asistentes al programa. Se ha reforzado su autonomía y la responsabilidad sobre aspectos tan importantes como el autocuidado y la mejora de la salud. Finalmente, este es un proyecto colaborativo y transversal, del que se benefician muchas entidades sociales de inclusión. Acuden personas derivadas desde la obra social del Carmen, Cáritas, y en torno a 80 entidades de discapacidad física y orgánica recogidas en Concenfe Aragón. También de recursos públicos como IAM, servicios sociales, casas de juventud o centros escolares y centros de mayores. Se ha generado una red de colaboración entre entidades e instituciones que apoya a las personas que vienen solicitando ayuda para cuidar de su bienestar emocional. Muchas gracias a Fundación Tamdís por su apoyo para hacer esto posible, a las personas del jurado que nos han hecho merecedoras de este premio de responsabilidad social en Aragón, al IAF, a todas las personas que han confiado en nuestro proyecto y además también a todas las personas asociadas, a la Junta Directiva y al equipo técnico de AFDA. Muchas gracias a todos. La siguiente categoría es autónoma y para ella, para entregar el trofeo, llamo al escenario a Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, y a José de las Morenas, secretario de Política Sindical e Industrial de UGT, que van a entregar el trofeo a la ganadora del premio RSA 2022 en la categoría autónoma, a Cintia Nale. Recoge el premio Cintia Nale de manos de Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, y José de las Morenas, secretario de Política Sindical e Industrial de UGT. Toma ahora la palabra Cintia Nale. Bueno, lo primero, muchas gracias. Os cuento que es una palabra que muy a menudo escucho de mis alumnas y de mis alumnos. Hoy me toca dar las gracias a mí, aunque cualquiera de los empresarios y las empresarias que hoy habéis recibido este sello RSA podríais estar en mi lugar. Porque los pequeños proyectos también cambiamos el mundo. Aprender a no ser joven es el aprendizaje más largo de la vida. Un bebé que nace hoy en Aragón tiene una esperanza de vida de unos 90 años. Y la estadística nos dice que cada año vamos a vivir más y mejor. Ella es Maxi, tiene unos 86 años. También tengo a Arturo, de 92. Y como veis, están aprendiendo a hacer algo tan sencillo como pedir cita en el médico. También han aprendido a ver cuánto tiempo le falta al autobús para llegar a casa. Se ve, ¿verdad? Lo ha hecho por ella misma. No ha dependido de un hijo, de una hija o de un familiar que lo haga. No podemos construir una sociedad
sin contar con la vitalidad y el talento de los seniors. Cada día más empresas e instituciones se están dando cuenta de lo importante que es esto. Por eso quiero agradecer a Aragonesa de Servicios Telemáticos y a la Dirección General del Gobierno Abierto por haber puesto los medios para lanzar el programa de la compañía. Es un programa de formación y mediación digital pensado por y para mayores de 65. ¿Por qué? Parece que generaciones como las de nuestros hijos vienen con unas competencias digitales básicas ya aprendidas. Esto no significa que la generación Silver, con la que yo tanto trato a diario, los móviles o las aplicaciones no sean para ellos. Ellos quieren estar conectados. Por tanto, lo que tenemos que hacer es acercarles esas plataformas, contarles cómo funcionan para que aprendan a usarlas por ellos mismos. Eso es lo que hacemos y eso es lo que hoy se ha reconocido. Es muy importante saber que si queremos construir un Aragón social y digital, no podemos olvidarnos de este sector de la población. La pandemia puso de relieve que teníamos que desarrollarnos en unos entornos digitales y a día de hoy hay muchas cuestiones que tenemos que seguirlas haciendo frente a una pantalla. No podemos, por tanto, dejar desconectados a cientos de miles de ciudadanos. La brecha digital no es solo una cuestión de cobertura, también es una cuestión de edad. Y con ese compromiso nació y trabajamos todos los días desde Digital más 60. Por poneros un poco en contexto, yo provengo del mundo de la banca, donde la gente venía a la oficina a resolver sus trámites y sus gestiones y ahora tenía que hacerlo frente a una pantalla. Ellos pueden, solo hay que enseñarles. Eso es lo que hacemos. Quiero agradecer públicamente al Instituto Aragonés de Fomento, pero también a todas aquellas personas que están conmigo día a día, sin las cuales esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Ahora vamos con el premio Pymes. Para proceder a la entrega del galardón en esta categoría, invito a subir al escenario a María Jesús Lorente, presidenta de CEPYME Aragón, y Miguel Marzo, presidente de COE Aragón, quienes entregan el trofeo a Inés Carrera en calidad de coordinadora del Comité de Sostenibilidad y a José Luis Díaz, responsable de proyectos de hidrógeno de la ganadora ARPA Equipos Móviles de Campaña, ganadora del premio RSA 2022 en la categoría de Pymes. Recogen el premio Inés Carrera y José Luis Díaz y entregan el premio María Jesús Lorente, presidenta CEPYME Aragón, y Miguel Marzo, presidente COE Aragón. Toma la palabra Inés Carrera y José Luis Díaz. Bueno, en primer lugar, queríamos dar gracias a la organización y a todos los que estáis aquí presentes. Como decía antes Nieves, es muy importante tomar la sostenibilidad como una oportunidad para las empresas. Y creo que ha quedado constancia de que todos los que estamos aquí presentes hoy
sí que queremos ser líderes y sí que queremos formar parte de la solución. Entonces, mi más sincera enhorabuena a todos los que habéis recibido también hoy el sello de RSA y RSA+. Para quien no nos conozcáis, ARPA es una empresa que se creó en el año 1968 y tiene un ADN 100% aragonés, lo cual nos llena de bastante orgullo. Al principio comenzó realizando cocinas móviles de campaña para el Ejército Español, pero a lo largo de los años nos hemos ido diversificando en sectores como la salud, el agua y saneamiento y la energía. En el área de salud, nosotros estamos fabricando y también diseñamos unidades móviles y hospitales móviles de campaña, como aquel que tuvimos que hacer para la emergencia del COVID-2019 en la Feria de Muestras de Zaragoza. En cuanto a agua y saneamiento, también estamos fabricando e instalando plantas de potabilización y plantas de tratamiento de aguas residuales. Y en energía, innovamos en energías limpias y verdes, como por ejemplo el hidrógeno, del cual ya mi compañero José Luis os hablará más adelante. Todos estos proyectos son proyectos llave en mano y que responden a las necesidades de nuestros clientes, que no son solo ministerios de salud y ministerios de defensa, sino también organizaciones como Naciones Unidas o la OTAN. Hay un proyecto que especialmente me gustaría resaltar porque lo realizamos en conjunción a otras organizaciones. Y este es el proyecto Life Them Energy Mod. El futuro hecho presente de las bases militares sostenibles. Y aquí es donde digo, perdón, ¿militar y sostenible? Pero sí, se puede, lo hemos conseguido y podréis verlo dentro de poquito, dentro de bastante poco, instalado en nada más y menos que en la Antártida. Así que si os queréis pasar por allí, estáis invitados. Bueno, también nos preguntamos en ARPA cómo podríamos hacer para ayudar a la sostenibilidad, para poder fomentar un poco la implantación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la respuesta que nos dimos a nosotros mismos fue entrar al maravilloso mundo de las energías renovables. En este aspecto, junto con la organización del Grupo Zoilo Ríos, creamos SHIE. En SHIE, el objetivo principal es tener soluciones integrales en cuanto a la generación, el transporte, el almacenamiento y la dispensación de hidrógeno. Pero para ello, quien mejor nos va a hablar de eso es mi compañero José Luis, que es un experto y muy bueno en hidrógeno verde. Por favor, José Luis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, al igual que mi compañera Inés, quiero dar las gracias a la organización por elegirnos. Me gustaría agradecer también a ARPA y a Clara ARPA por la oportunidad de trabajar con ellos día a día en proyectos tan innovadores como el que hoy recibe este premio y por los cuales se despierta cada día más mi vocación. Por último, me gustaría agradecer por el trabajo y esfuerzo realizado a Jesús Montero, director del proyecto, quien ha hecho posible llegar hasta aquí hoy. En ARPA somos conscientes de los objetivos impuestos por la Unión Europea de cara a una transición energética para favorecer la descarbonización, centrados en la reducción de emisiones y una apuesta por las energías renovables y limpias. Es por ello que pensamos en trabajar en proyectos que apuestan por el hidrógeno como vector de energía renovable del futuro, ya que es el reservorio con mayor densidad energética que se conoce, además de su larga duración y versatilidad, superando a las baterías de litio. Así que vimos una oportunidad para dar solución a la necesidad de generar y distribuir hidrógeno verde, contribuyendo al objetivo europeo. El hidrógeno ofrece la posibilidad de ser utilizado en diferentes aplicaciones. Si se utilizan pilas de combustible, se puede generar electricidad tanto para abastecer instalaciones industriales u oficinas como para la recarga de vehículos eléctricos. Por otro lado, puede utilizarse directamente como combustible para la dispensación de trenes, autobuses urbanos, camiones, coches, carretillas o vehículos de servicios municipales. De esta forma se consigue una integración de la red de renovables con la red de transportes, favoreciendo la movilidad limpia mediante el hidrógeno verde. Nuestra historia con el hidrógeno comienza un par de años atrás. Empezamos a desarrollar el proyecto de instalación de una hidrogenera y una dispensadora de hidrógeno, con diseño, fabricación e integración realizados completamente en la fábrica de ARPA, en La Muela. Entrando un poco más en detalle, la solución obtenida en ARPA comenzó por el desarrollo de un sistema de generación de hidrógeno verde, nuestra hidrogenera.
Siendo completamente transportable y escalable según necesidades, es capaz de aprovechar los excedentes renovables, como en nuestro caso, a partir del excedente proveniente de un sistema de placas fotovoltaicas en nuestra fachada. Por medio de la electrólisis, a partir de electrolizadores de membrana y el aporte de agua osmotizada, podemos generar hidrógeno de forma continua. Para su almacenamiento, conseguimos desarrollar un sistema de jaulas para botellas con conexionador rápido, llegando a almacenar hasta 500 bares de presión, tras un proceso de compresión previo. Finalmente, desarrollamos nuestra dispensadora, un sistema transportable de dispensación de hidrógeno con capacidad para 2 reservorios unidos por bypass. Finalmente, con esta capacidad actual, hemos conseguido llevar coches y buses a más de la mitad de su autonomía. Hemos dispensado trenes y tenemos en funcionamiento carretillas para uso diario por nuestra fábrica, cuya autonomía es completamente abastecida por nuestro sistema. Nuestra dispensadora es la tercera de España y con ella hemos conseguido cerrar el ciclo completo del hidrógeno verde, lo cual es un hito. Dicho ciclo en sí es una buena forma de transmitiros el concepto en el que se basa la tecnología del hidrógeno. Simplemente hay que recordar 3 conceptos: generación, almacenamiento y dispensación. Una vez finalizado el proyecto y viendo su funcionamiento diario en nuestras instalaciones, podemos confirmar el hidrógeno verde como un vector de energía limpia y eficiente, cuyas características de almacenamiento son robustas y fiables. Y, por supuesto, lo consideramos una apuesta real en la que centrarse en el presente y a futuro, con la ambición de optimizar al máximo su desarrollo y lograr sacarle el mayor partido. Todo ello para conseguir la completa transición hacia las energías renovables, para la cual el hidrógeno es un protagonista. Si nosotros pudimos, todos podéis lograrlo. Y os invitamos a pensar como nosotros, porque para nosotros el futuro fue ayer. Muchas gracias por todo. Muy bien. Y de las pequeñas y medianas empresas vamos ahora con la categoría de grandes empresas. Para proceder a la entrega del galardón en esta categoría, invito a subir a Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, que entrega el premio a la ganadora de esta categoría, Grandes Empresas, Domusvi. Y va a subir también al escenario Antonio Martínez, director corporativo de Personas de Domusvi, ganadora del premio RSA 2022 en la categoría de Gran Empresa y Empresa Pública. Recoge el premio Antonio Martínez, director corporativo de Personas de Domusvi, la ganadora de este premio, y entrega Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Toma la palabra Antonio Martínez. Buenos días a todos. Para nosotros es un gran honor estar aquí, porque si de los reconocimientos que podemos tener de vez en cuando en Domusvi, para nosotros este nos ha sido uno de los más importantes. Uno de los más importantes somos, como hemos visto, una de las empresas más importantes del sector sociosanitario en España, que tenemos el número de empleados que tenemos, el número de centros por todas las comunidades autónomas, y muchas veces se nos reconoce el trabajo, como he visto con compañeros míos que han sido premiados, por todo lo que es la labor sociosanitaria, la labor social que hacemos diariamente. Pero nuestra iniciativa que hemos presentado no va directamente con lo que hacemos en el día a día en nuestros centros, que es una gestión increíble, cariñosa, maravillosa de todos nuestros equipos y de todos nuestros profesionales. Precisamente lo que hemos hecho en esta iniciativa es sensibilizarnos con lo que ocurre en el mundo exterior. Y, de hecho, nos hemos encontrado con una realidad que todos hemos sufrido, que ha salido en distintas ocasiones a lo largo de la mañana,
en la que tenemos una sensibilidad sobre los seres humanos. Apoyamos dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, que es muy extensa, todo lo que es el Pacto Mundial de Naciones Unidas, todo lo que conlleva la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos fundamentales a nivel mundial. Y también procuramos, como dice el pacto, el evitar y el recomendar que no se pueda realizar o fomentar este tipo de vulneraciones en otras actividades. La guerra de Ucrania ha sido una de las grandes tragedias que estamos viviendo. Hace unos meses era un drama ver el éxodo de personas ucranianas moviéndose por Europa, y nosotros en ese momento vimos dentro de nuestro ADN, que es cuidar personas en su ciclo vital, qué podíamos hacer por ayudar a todas estas personas que salen de su país, en qué condiciones salen y que llegan a España. Hicimos inicialmente una proyección para ver qué es lo que podemos hacer. Inmediatamente vimos DomusVi, somos una empresa en la que tenemos mucha capacidad de contratación, contratamos muchos profesionales a diario y vimos la necesidad que tenían los inmigrantes ucranianos de encontrar esta probabilidad o esta realidad laboral que se encuentran en un país totalmente ajeno. Y de aquí es donde lanzamos el proyecto Empieza. Este proyecto, que no está en el día a día de nuestra actividad, pero fue una iniciativa en la que, como insisto, tenemos un amplio reconocimiento. ¿Cómo hicimos para poner este proyecto en marcha? Cosa que no es sencilla. Inicialmente estudiamos demográficamente a través de distintas instituciones dónde se iban a ubicar la mayoría de las personas que salían de Ucrania por culpa de la guerra. Vimos distintas comunidades autónomas, Aragón es una de ellas. A partir de ahí, lo que hicimos fue contactar con todas las asociaciones, fundaciones, ONGs que lideraban el proyecto de acudir e intentar incorporar a la sociedad española a todas estas personas. Contactamos con ellos y hicimos los correspondientes acuerdos de colaboración. Estamos hablando de entidades como Cruz Roja, estamos con ACNUR, con Sonrisas para Ucrania, entre otras muchas. Nosotros también a la vez difundimos en nuestras redes sociales todo lo que este proyecto nos suponía para el poder atraer y hacer un llamamiento no solamente a asociaciones y a los posibles demandantes de empleo ucranianos que teníamos en nuestro país, sino también que sirviese de referencia y de ejemplo a otras compañías, a otras empresas, para que pudieran seguir con esta sensibilidad. A día de hoy, que son números que en virtud de la magnitud que tenemos de trabajadores es foto de hoy, sí que hemos recibido 12 candidaturas, de las cuales sí hay 5 trabajadores en nuestra compañía, 4 están en espera a falta de algún requisito, algún requerimiento por parte de las administraciones, le falta algún tipo de requisito, como insisto, y las candidaturas que las han rechazado por distintas circunstancias. Han encontrado otro empleo, han retornado a Ucrania o ha cambiado su situación personal. En ese sentido, estamos ahora mismo, es la foto a día de hoy, pero lo que queremos realmente es seguir potenciando. A partir de este momento, seguimos explorando ONGs, asociaciones que puedan brindarnos estos perfiles, y un aspecto importante que vamos a hacer es ayudarles desde el principio. La principal dificultad que hemos tenido es, primero, el idioma. Es difícil encontrar ucranianos que se puedan desenvolver en castellano, y segundo, la cualificación. En el caso de DomusVi, del sector sociosanitario, el 90% de nuestros profesionales requiere una titulación oficial, bien sea universitario, bien sea en título de certificado de profesionalidad. Eso significa que tenemos que ayudarles desde el principio, no solamente a la contratación, sino también a la capacitación. A partir de este momento estamos trabajando con programas de integración de empleo que desde el minuto 1 incorporemos alumnos y personales demandantes para estas 2 grandes competencias, la parte lingüística y la parte de capacitación profesional para que pudieran trabajar en nuestros centros. Y por último, agradecer
al Instituto de Fomento de Aragón este reconocimiento, a todos los asistentes, a mis compañeros que también han sido premiados y a todo el equipo de Dombus Vi, que sin ellos no sería posible estar hoy aquí. Muchas gracias. Ahora sí se han entregado todos los premios y para clausurar este evento invito de nuevo al escenario a Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, y mientras la directora sube les invito a que preparen las sonrisas porque después de su intervención habrá una foto de familia, pero reserven los abrazos para después porque después de la foto de familia habrá una actuación musical muy especial. Ahora sí toma la palabra Pilar Molinero. Muchas gracias, Rita. Muy buenos días. Presidenta de CEPIME, vicepresidente de COE, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, directores generales, alcaldes y alcaldesas de Aragón, que aquí nos estáis, señoras y señores, muchas gracias por asistencia y bienvenidos a esta gala en la que es un reconocimiento a todos los que estáis aquí, ya que la práctica mayoría de los que estáis aquí habéis validado un año más vuestro sello de compromiso con la responsabilidad social en Aragón. Lo ha dicho la presentadora al principio, es un orgullo como aragonesa y como representante del Gobierno de Aragón ver el tejido empresarial y organizaciones de compromiso que tenéis con la responsabilidad social en esta comunidad autónoma. Y es que desde el Gobierno de Aragón ya llevamos, y en el Departamento de Industria, al que pertenece el Instituto Aragonés de Fomento, ya son 20 años, no es ahora una moda, ya son 20 años los que llevamos fomentando la responsabilidad social en el primer momento, desde 2002, mediante órdenes de ayudas y también un premio aragonés a la responsabilidad social corporativa que se gestionaba desde la Dirección General de Pymes. Más tarde, y ya desde el 2018, en el Instituto Aragonés de Fomento tomamos el relevo con esta apuesta que yo creo que aquí ha quedado demostrado. Aragón, habéis hecho, todos los que estáis aquí, habéis hecho que Aragón sea un referente nacional en responsabilidad social. Así que muchas gracias y luego el aplauso que sea para todos vosotros. Muchas gracias, como no, a los agentes sociales de la comunidad autónoma, muchas gracias a las asociaciones empresariales, COE, CEPIME, también a las sindicales, Comisiones Obreras y UGT, por vuestra estrecha colaboración con el Gobierno de Aragón en esta gala y en estos premios. Y es que nada más ni nada menos tengo que agradeceros porque hace 3 años, cuando por primera vez os dábamos la bienvenida a esta gala, nos proponíamos como objetivo, estábamos entonces en unas 700 organizaciones que recibíais el sello a la responsabilidad social y nos poníamos como objetivo llegar a las 1000. Prácticamente estamos ya cerca del doble. Así que, nuevamente, como digo, es un orgullo. Me siento muy orgullosa de todos. De estas organizaciones, prácticamente 800 son pequeñas empresas, unas 300, aproximadamente una quinta parte, son entidades no lucrativas, más de 100 son grandes empresas o empresas públicas y otro centenar aproximadamente sois personas autónomas. Más de un 95% habéis renovado el sello a la responsabilidad social y esto demuestra cuál es el compromiso año a año, ya son 6 los que vais renovando los sellos a la responsabilidad social. Y casi 191 de vosotros, además, tenéis un compromiso superior, la responsabilidad social plus, comprometidos con la conciliación familiar y laboral, con la igualdad, con el voluntariado, os comprometéis con la acción social en vuestra comunidad autónoma, con la cultura aragonesa y también con los objetivos de desarrollo sostenible. 600 personas han participado este año en alguno de los cursos que el Instituto Aragonés de Fomento organizamos sobre la responsabilidad social, pero también, y un poquito más recientemente, y como sabéis, este Gobierno se comprometió con Red Española del Pacto Mundial hace ahora 3 años
Y también estamos, a través de la misma web, estamos colaborando con Pacto Mundial para obtener también todos los que entran en el programa de responsabilidad social, también contribuyen y colaboran con Pacto Mundial para comprometerse con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y este es el caso ya de los premiados, que, pues como nos ha explicado muy bien Francisco Querol de la Corporación Aragonesa, premio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de este año, por su contribución y esos 4 programas y esa capacidad que tenéis de llegar a todos los hogares, en cualquier horario y sobre todo también a cualquiera de las edades, fundamentalmente también cuando nos juntamos a las horas de las comidas, que es cuando más podemos dialogar y, por lo tanto, difundir así los valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Enhorabuena también a DomusVi, una gran empresa, por esa iniciativa tan oportuna de colaborar y de ayudar a los que se han visto obligados a empezar de nuevo por la tragedia que les ha sobrevenido en Ucrania. Como no, ARPA, una pequeña empresa por demostrar, aunque en Aragón estamos por esa tenacidad que nos caracteriza a los aragoneses de demostrar, ya llevamos aquí en Aragón 1,5 décadas trabajando por el hidrógeno verde, pero por demostrar a través de una pequeña empresa y a todo el mundo que las energías renovables, el hidrógeno verde, es una realidad no solo allá, en sitios remotos donde no hay conexión eléctrica, sino aquí, en empresas, y que también es útil y es ya una realidad hoy mismo en la movilidad. Cintia, una pequeña autónoma, y yo que ya estoy en esa etapa y es de especial agradecimiento que también he pasado esos problemas con mis padres. Enhorabuena por tu iniciativa Digital más 60. Y qué decir de la Asociación de Trastornos Depresivos para Aragón, con el problema, el confinamiento que hemos sufrido en estos 2 años anteriores por el COVID, lo que ha impactado sin duda en nuestra salud mental. Muchísimas gracias. También sois un ejemplo de lo que aquí está representado y del orgullo, como digo, que como aragonesa y como Gobierno de Aragón sentimos. Y es que también nos lo ha dicho Nieves, de la ponente de Naturgy, no es una opinión, lo ha demostrado con cifras, son datos reales, objetivos. Es que hoy en día es un factor de competitividad. Los compradores, los millennials, vuestros clientes, os están exigiendo ya hoy en día no solamente que la economía, el progreso de las regiones o de las ciudades, de los ciudadanos en general, tiene que ser sostenible, y no solamente económicamente, sino también en términos medioambientales y sociales. Quien no lo sea ya hoy en día, a corto plazo, simplemente desaparecerá del mercado. Nada más, reiterar el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, como no también al equipo de personas que trabajan conmigo en el Instituto Aragonés de Fomento, al área de empresas que les ha preparado esta gala y que son ellos quienes les estimulan y les animan año a año a obtener estos excelentes resultados. Espero ya que como colofón a esta gala disfruten de esta actuación que nos van a presentar, que también es sostenible, como veremos a continuación. Muchísimas gracias. Directora, no abandone el escenario. Pilar, no abandone el escenario, porque invitamos ahora a subir a todo el mundo, a las entidades premiadas, organizaciones y autoridades que han entregado los premios. Por favor, suban al escenario para proceder a la foto de familia. Esa sonrisa que yo pedía que fuesen preparando hace unos minutos, pues ahora es el momento de presumir de ella, hacer esa foto. Y mientras ustedes suben, yo les recuerdo que después de esta fotografía aguanten los abrazos, aguanten las felicitaciones, porque tendrá lugar una actuación muy especial que ya anunciaba la directora Pilar Molinero y que tendrá lugar después de esta fotografía. Ahora sí, cuando estén todos en el escenario tendrá lugar esa foto y después la actuación.
Muchas gracias a todos, sobre todo por haber aguantado los asientos, que en estos momentos siempre se corre la tentación, se tiene la tentación de empezar a felicitar y dar besos y abrazos. Y es que, como les decíamos, ahora va a tener lugar una actuación muy especial. Ha llegado el final del evento y como despedida contamos con la intervención de Luzmila Mercerón, cantante y pianista cubana. Yo digo que ya no es cubana, o por lo menos es tan cubana como aragonesa, porque aquí en esta tierra lleva ya 30 años. De hecho, hace unos días recibió el título de zaragozana ejemplar. Ha realizado diferentes trabajos, ha recibido galardones en eventos internacionales, es defensora de la mujer como creadora, intérprete y musa, 6 trabajos discográficos, 3 singles, pertenece al catálogo de artistas de la ONCE e interpretará a continuación temas de su último trabajo discográfico, Mujer Canción. Con todos ustedes, Luzmila Mercerón. Que
Muchas gracias. Felicidades para todos los galardonados y galardonadas. Gracias por realizar acciones como la que han sido reconocidas. Voy a regalarles un tema que es una nana, pero no es para que se queden dormidos. Una nana que compuse para una niña africana. ¿Sabes? Ya es hora de dormir, muchacha. No hace falta que vayas a jugar, no, no, no. Venga, muchacha. Te cuento un cuento. No siempre será el cielo tan oscuro, no, no, no. Ese ruido que escuchas, el vecino de al lado. No, no, no son bombas, no. Venga, duerme, duerme. Duerme. Cuando se acaben las penas y se acabe el sufrimiento, te prometo, niña buena, que no habrá más dolor. Venga. Y si ves un campo santo, no mires para el cielo. Siembra una semilla grande, unos zapaticos viejos y ponte a cantar. Vive, negrita linda, educa el odio con pan. Siempre el amor para reconciliarte. Así, suéltame, suéltame. Siempre el amor para reconciliarte. Muchas gracias y enhorabuena, Luzmila Mercerón. Se han resistido ustedes con lo del estribillo.
todavía no... Bueno, a lo mejor se animan ahora con el vino aragonés que se va a ofrecer en la sala Hipóstila, servido por la Fundación Virgen del Puello, institución con atención integral de personas con discapacidad intelectual. Desde aquí, muchísimas gracias a todos ustedes. Enhorabuena a los premiados y premiadas. Muchísimas gracias y, como ya saben, pueden salir a este vino aragonés. Muchísimas gracias. Buenos días.